Hola, muy buenas noches, muy buenas noches. Bienvenidos a un domingo más de este espacio de Teatro La Vieja Guardia. Estoy feliz, estoy contenta, pompeada como siempre, como cada domingo que tengo el privilegio, la oportunidad y la bendición de poder conectarnos y poder seguir con estas conversas y traer lo que son cada invitado que son parte de este espacio. De verdad que hoy estoy súper pompeada porque hoy no es la excepción. Hoy tenemos a un invitadazo espectacular que nos va a traer una conversa que créanme que tienen que disfrutar, tienen que gozársela y para que se la gocen, se la disfruten junto con nosotros. eh, Les invito a que se conecten poco a poco. Yo sé que por ahí ya voy viendo que se van conectando. Y también, como siempre, la cantaleta de todos los domingos. Compartan, por favor, este conversatorio, este live, para que así otras personas también puedan disfrutar y puedan conectarse junto con nosotros y puedan disfrutar de todo lo que va a pasar en esta noche. De verdad, háganlo porque ayuda mucho. Denle like. Bueno, hagan todo lo propio que ustedes saben, ya se supone que ustedes lo hagan automático. Y antes de traer a nuestro espacio a nuestro invitado de la noche de hoy, me gustaría compartir con ustedes una frase, una de mis frases favoritas, que como siempre me gusta compartir con cada uno de ustedes, y es la siguiente. Vamos por aquí, vamos a traerla por aquí. Dice, el teatro es poesía que sale del libro para hacerse humana. Esto es una frase espectacularmente hermosa, que son de esas frases que como yo siempre les digo domingo tras domingo, investigue, busque información de los autores, en este caso Federico García, que es un artista, bueno, que tienen que buscar información sobre él y sobre cada artista, sobre cada autor, sobre cada dramaturgo, actor. Bueno, aquí hemos traído frases de un sinnúmero de artistas, así que les invito a que busquen información, utilice las plataformas y la internet a su favor y hágalo porque es bien interesante eh, buscar todas estas frases maravillosas. Así que nada, ya no voy a hablar más nada porque como siempre les digo, yo vengo aquí no para que usted me vea, no para que vea mi cara porque todos los domingos yo me conecto con ustedes. No, usted viene a ver a nuestro invitado de la noche de hoy. Así que ya, sin más preámbulo, ya no voy a hablar más nada y voy a presentarlo por aquí abajito. Vamos a buscarlo. Ta, 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 tan. Aquí. Voy a hacer la entrada. Voy a remar hasta donde ti. Bueno. Ay. Buenas noches. ¿Cómo estás? Voy a darme la música en freelance. Buenas noches. Ahí se fue. Bueno verte y para esta plática que vamos a tener. Hola. Hola, hola Freddy, de verdad que bienvenido primeramente, bienvenido a este espacio de Teatro La Vieja Guardia. Para mí es un privilegio el poder tener la oportunidad de tenerte aquí y de poder platicar, que yo sé que nuestra plática, bueno, comenzó interesante con tu entrada, así Bueno, que esta conversa promete. la traté de hacer teatral, ¿verdad? Porque, vamos, el teatro se extraña desde que ha cambiado un poco la manera de hacerse, la frecuencia, pero como se está retomando, pues traje aquí mi medio telón dentro de este teatro y hay que entrar. Y es importante el detrás y adelante, el delante y atrás del telón, que es lo que nosotros siempre manejamos, estar adelante y detrás de lo que la gente Es bien interesante siempre recordar la esencia de lo que es el teatro. Yo creo que en esta noche mostraste lo que es esa magia que es el sí, pues, teatro, aunque sea en la casa de uno. Pues yo digo, la vida del artista, el entorno se convierte en teatro, se convierte en arte, donde quiera que nos metemos arte.
el teatro es, no solo sucede en el edificio como tal teatral, sino en la mente. De hecho, en la antigüedad, específicamente el Renacimiento, se concebía la mente como un teatro, ¿verdad? Y claro, de ahí da paso a ver el mundo como un teatro, como la metáfora del teatro mundo. Así que sí, digamos, el teatro es algo que es para ver, pero para sentir, para reflexionar, y el teatro es la vida misma, pero la vida misma procesada por un montón de experiencias. Así que sí. Y por Oye, eso, ajá, añadiendo a eso que nos estás platicando, me gustaría eh, romper el hielo de manera de comenzar esta plática de una manera bien interesante, como siempre a mí me gusta, a mí me encanta mencionarle, me encanta decir esta primera pregunta, y es que me describas en tus propias palabras lo que significa para ti, para tu vida, lo que es el teatro. bueno, para mí, para mi vida, el teatro pues ha sido algo en lo que yo he estado muy familiarizado desde muy pequeño. De hecho, mis primeras memorias como niño, quizá unos 2 años, algo así, son de estar haciendo teatro, o sea, haciendo teatro frente a gente, yéndome atrás de una cortina para salir. Y el teatro es básicamente representación. Para mí el teatro es la representación. ¿Y por qué se representa? Bueno, porque hay una realidad, o por lo menos cuando uno es lanzado al mundo, hay una realidad, la realidad es lo que nos dan, y de repente uno dice, pues mira, cómo esa realidad puede traducirse de otras maneras, igual ser, ¿verdad? Encarnar quizá otras existencias o personas. En mi caso, cuando yo era pequeño, yo hacía de animales, hacía como fábulas y todo. Recuerdo así que yo era un cerdito de repente y después salía y cambiaba. Y es como una metamorfosis continua, como el gusano que se convierte en mariposa. Creo que el teatro es así, el teatro es dinamismo puro y es acción. De hecho, teatro, vamos, y si nos vamos a ver, como yo fui muy influenciado por las palabras, el teatro es para ver algo que otra gente ve. Alguien ve algo. Ese algo lo hace una persona, o uno ve algo que hace otra persona, pero es importante el aspecto humano. Así que el teatro es lo más humano que hay, para definírtelo de manera, es lo más humano que hay. Incluso los humanos, ¿verdad? Los primeros habitantes de esta tierra muy, ¿verdad?, cercanos a nosotros, como somos actualmente, pues hacían cierto tipo de teatro, ciertos rituales, teatro es religión, religión en el buen sentido de la palabra, no en el sentido ese de marketing que hay, sino religión que reúne, ¿verdad? Que diga a personas para tener una catarsis. Y así lo fue, ¿verdad? A lo largo de la historia, ¿verdad?, de la humanidad, siempre ha sido los rituales de eso, ¿verdad?, que después se fueron más ya haciendo más formales. Así que el teatro, yo creo que es todo. La vida es un teatro. Hay una obra de Calderón de la Barca que se titula El Gran Teatro del Mundo. Es una metáfora, ¿verdad?, muy barroca, ¿verdad?, diferentes conceptos muy ligados a la divinidad, etcétera, pero sí, el teatro es eso, es lo más humano que hay. Ya, lo más humano que hay, en 5 palabras. Lo resumes en eso. Lo más humano que hay es el teatro. ¿Por qué? Porque involucra lo que es el ser humano y así sea que estuviésemos haciendo una obra que tenga que ver con los aliens, o yo me voy a vestir de NFT, eso está bien de moda ahora, ese arte, el NFT vinculado a las nuevas modelos económicos. Eso es material. Lo bonito es que todo eso que estamos viviendo, este mundo apocalíptico que estamos viviendo desde hace un tiempo ya, es material de ello para el teatro. No sé, Me parece esa definición del teatro, o, no sé, lo más humano que hay, y estamos metidos dentro del teatro. Queramos, ¿no? Me parece sumamente interesante esa manera en cómo describen lo que es el teatro. Yo creo que puede darle pie y nos platicaste un poco sobre esos inicios que tú has tenido, lo que es el teatro. Y me gustaría que enganchar eso de esa, que yo lo voy a coger como frase, que el teatro es lo más humano que hay. Sí. Eh, y nos platiques, nos cuentes tu historia, que creo, no estoy segura, que es bien interesante,
¿Cómo fue esos primeros inicios? Ya nos platicaste un poquito, pero me gustaría que un poco más de fondo de esa historia, ese primer Con contacto. más coherencia en el relato. Ok, Sí, por pues favor. tengo el privilegio de tener muy buena memoria. Y eso para el teatro es bueno. Para el teatro tener buena memoria es muy bueno, porque no, la memoria es importante. Pero también esa memoria pues me hace recordar, ¿verdad? Y yo tengo, sí, aunque uno no recuerda todo lo que, ¿verdad? Esos traumas que, sí, los traumas se recuerdan mucho, pero toda esa secuencia de vida quizá no lo tiene más fresca. Pero cuando tengo la suerte de que una de las primeras memorias que tengo es yo haciendo algo, representando algo frente a familiares que venían a visitarme desde diferentes puntos de la isla cuando yo era pequeño, ¿verdad? Y yo pues les hacía, representaba. De hecho, incluso recuerdo que yo me ponía una toalla como si fuera una capa pequeña, y yo era Wonder Woman. Así que si venimos a ver, y esto lo he contado, yo hice un show de draga, hacía un show de draga cuando yo tenía 2 años. Y también salía de escena, lo que era de escena en una pared que me servía como una especie de mampara o bastidor. Y yo atrás y me cambiaba y salía y era otra persona. En este caso, a veces animales, hacía de cerdito de vaca y hacía los sonidos. Y eso, yo creo que eso lo puedo ligar a un concepto que yo siempre lo he tenido, ¿verdad? Desde que aprendí que se llamaba así, que es el desparpajo. El desparpajo es pues esa soltura que uno debe tener o que uno adquiere, no que debe tener, porque yo no la tenía. En algún principio yo la adquirí conforme me iba interesando. Una soltura en el lenguaje y en la manera de actuar y en saber que, mira, el teatro es expresión. Como expresión, pues, uno se siente muy libre en ello. También yo creo que es a esa definición anterior de teatro le puedo añadir que el teatro es algo que hace que uno se sienta muy libre. Eso también puede ser una manera de definirlo. Entonces, pues me fui interesando siempre y algo bien importante, yo quiero recalcar, ¿verdad? Sobre todo ahora, en estos momentos históricos en los que vivimos, en la labor de los maestros y maestras en la vida de uno. Sí, yo creo que eso es muy importante. No saben, o saben, parece, pero no se sabe lo grandioso que es la influencia de las personas que nos enseñan. Porque cuando yo era pequeño me llevaron a ver teatro en la escuela. De repente yo veía a esta gente vestidos pues de cuentos infantiles, porque a los niños nos reunían en un salón, llegaban los actores que eran para ese entonces pues jóvenes que estaban también dedicándose al teatro, como hay muchos ahora actualmente. Entonces, pues, yo veía eso y eso me fascinaba. También, tuve también una infancia en la que mis padres también apoyaron mucho ese input, ¿verdad? Ese input de ver teatro y nos llevaban a ver teatro. Te pregunto, ¿tú sabes, te suena lo que es Rocolandia? ¿Te suena? Sinceramente no. No te suena lo que es Rocolandia. Quizá haya gente que le suena. Mira, yo tengo aquí. Mira, Rocolandia era una serie de obras de teatro que se hacían para los años de los 80. Estos son los discos de vinilo de Rocolandia. Tengo el del 2, Rocolandia 2 y Rocolandia 3. Hubo un Rocolandia 1, que yo tengo, Wow. no sé hasta cuánto llegó, pero eran cuentos infantiles. Es más, voy a ponerte un pedacito, porque el de Hansel y Gretel, por ejemplo. A mí me encanta esta tecnología. Mis padres nos llevaban a mis hermanas y a mí, ¿verdad? Quizás esta altura para 83, 84, por ahí, yo era un feto casi. Y nos llevaban a ver, había actores, por ejemplo, yo veía, por ejemplo, a Magali Carrasquillo, a Jaime Bello, ¿verdad? También las canciones, por ejemplo, las hacía Dagmar, o sea, que personas que, voy a poner el disco porque a mí me encanta esta tecnología, esta canción Cuando llegue a la ciudad, y canta, en una tienda de juguetes o de dulces. Eran musicales. O ya sé, mejor aún, trabajar en un teatro. Trabajar en un teatro, ¿ves? Ser artista. Y empieza a cantar. Y bailar. Yo seré tu ayudante en cualquier cosa que hagas. Y empieza. Cuando llegue a la ciudad, todos mis sueños podré realizar. Cuando llegue a la ciudad, nuestros problemas... Ya, porque esto se convierte en un lip singing, pero este tipo de obra eran los inputs que yo tenía. Decía, wow, qué increíble, ¿verdad? Se creaba todo este mundo, claro, y de hecho esto me influyó bastante en mi escritura. Yo ya muchos años después, claro, muchos años después yo me dediqué a hacer teatro infantil. Cuando uno empieza a estudiar teatro, de repente pues
siempre pues sale algo que otro guiso en medio de los estudios de uno que de repente uno pues, y eso es importante siempre aprovechar esa oportunidad, porque ya es parte de lo que uno está haciendo. Entonces todos esos inputs, yo escribí una obra de teatro titulada Las Cabras Cameo, que era un relajo que lo hice como parte en la clase de dirección escénica, cuando la tomé en la Universidad de Puerto Rico, pues había que hacer una obra infantil, pues yo pues, la creé y recuerdo que fue basado en uno de los Rocolandias, específicamente uno en que estaban las cabritas, algo, las cabras, las 7 cabritas, algo así. Entonces, pues lo que yo recordaba, así que es importante lo que uno, ¿verdad? Todo a lo que se ponen los niños y las niñas cuando están en su etapa de desarrollo es muy importante porque eso va a explotar en algún momento. Así que si venimos a ver, pues esos inputs, el que me llevaran a ver teatro, mis padres, que también íbamos a ver espectáculos como por ejemplo en el Viejo San Juan, también había un espectáculo en el que salía Luis Oliva y otros, no sé si llamaban González, era que se llamaba El Círculo, en un espacio que era un patio interior, donde quizá ahora hay un estacionamiento en el Viejo San Juan. Y yo, pues antes del espectáculo, pues estaba todavía el portón cerrado. Yo veía por atrás de los muros, por las grietas, las actrices y los actores maquillándose. Y eso para mí, yo no me maquillaba hoy. Déjame, porque es que esto del brillo y de las luces, ¿verdad? Entonces, asumir todos los elementos del teatro, ¿verdad? Y me voy a poner un poquito de lipstick para que quede, ¿verdad? Bello. Muy bien. Asumir todos los elementos del teatro, ¿verdad? Yo veía todo ese funcionamiento para después ver un show quizá de 1 hora o de 45 minutos, eran breves porque hacían varias funciones. Y yo fascinado porque pasaban el sombrero, entonces todo eso, yo no tenía ni idea que yo iba a estudiar teatro, pero eso sí, tiene una repercusión muy grande. Eso vinculado también con lo que dije, ¿verdad? La importancia de los maestros. De hecho, en mi teatro, por ejemplo, en mi dramaturgia, que yo, vamos, podemos hablar de eso con más calma luego, yo hago, siempre siempre todavía tengo unas propuestas que tiran hacia lo vulgar, hacia eso que es lo que choca de alguna manera. Y si venimos a ver, yo tuve un maestro en 8º grado, discípulo de Victoria Espinosa, José Antonio Ocasio, que claro, nos daba, a veces nos repartía su librito de una obra de teatro que había escrito y la leíamos, y de repente yo mirando mi teatro veo que hay muchas de las acotaciones, por ejemplo, en una de las obras de ese maestro mío, un personaje se tiraba un pedo, yo decía, si se tira un pedo, y en mis obras los personajes flatulencia va y flatulencia viene. Entonces ahí, eso, analizando eso, yo dije, wow, qué bien, que hay toda una continuidad. También eso vinculado con lo escatológico, por ejemplo, pues vamos, cosas que le pasan a uno. Yo cuando en 2º grado, yo recuerdo una imagen muy impresionante. Llegué a uno de los baños, ¿verdad? Y había uno de estos, algún tipo de urinal largo que llega hasta el piso y abajo en el urinal había un mojón gigantesco. Algo que no va ahí. Y yo me quedé perplejo como quizá 5 segundos mirando eso, porque ¿qué pasó aquí? Entonces esa ruptura con los esquemas, de repente dio fruto porque vamos, en mis obras siempre hay alguna alusión a la mierda, a los mojones. De hecho, incluso yo tengo esto que está aquí, este mojoncito que yo tengo aquí en un frasco, lo tengo, ¿verdad? En honor a eso. Incluso lo he utilizado en mis clases, ¿verdad? Cuando yo también me desempeñé como profesor y lo usaba, claro, pero esto es utilería, es un mojón de papel, pero eso es lo bonito del teatro, vamos, añadiéndole a esa definición del teatro. El teatro es de repente presentar aspectos de la vida que son muy reales y claro, están todas las diferentes facetas del teatro, la producción técnica, la utilería, para crear un nuevo mundo. Somos, como decía, ¿verdad? Un poeta, Vicente Huidobro, en un poema que se llama Arte Poética, y al final dice, el poeta es un pequeño dios. Pues que los poetas, todos somos, ¿verdad?, poetas, porque la poesía es creación, tiene que ver con la poiesis. Y el teatro es creación también. De hecho, las obras, ¿verdad?, que se conservan del periodo clásico, que es por el cual le empiezan a uno el cuento de dónde empezó el teatro, cuando no empezó ahí, empezó muchísimo antes. Pero esa disciplina de conservar todo eso, pues era poesía, eran odas. La tragedia es el canto, la oda al cabro, ¿verdad? Al trago, al cabro. O sea, así que básicamente, ¿por qué estoy hablando de esto? Dime algo, ¿no? Que no, estoy un poco perdido. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? De repente empecé a
a hablar de los griegos cuando tuve que me preguntaste fue cuál era la trayectoria. No, pues sí, tiene que ver con eso, teatro infantil, la escuela, la iglesia también. Yo creo que hay partes nobles, aunque las religiones yo no cuadro mucho con las maneras a veces de manipular, pero hay cierto factor de que se dan a veces, las artes entran por ese tipo de la música, el teatro, hice mucho teatro en iglesia, ¿verdad? En escuela también, ¿verdad? Y de repente para mí era algo que me salía bastante bien. Y ese salirme bastante bien quiere decir, bueno, quizás la gente que le llama eso talento, yo le digo una aptitud, yo tenía una aptitud, vamos, estoy puesto para ello. Muchas cosas, claro, no tuve educación formal cuando niño de teatro, eso vino después, en la universidad de repente, pero eso fue otro asunto, ¿verdad? Intenso. ¿Cómo aquello me iba a dedicar? Y claro, ahí empiezan entonces esas voces de la sociedad en general, gente cercana que aparece cercana diciéndole que uno no se puede dedicar al arte. De hecho, incluso que cuestionan que el arte se estudia y el arte se estudia. Y ahí yo sé que pasa por esto mucha gente, ¿verdad? Que de repente tienen estas pasiones hacia lo que son las artes y comunica a sus seres más cercanos o amistades o que gente que está siempre pendiente de la vida de la otra gente y le dicen, yo voy a estudiar teatro, por ejemplo. Ay, 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 eso es como te fastidiaste, te vas a poner idea, en lo cual, vamos, y yo pasé, claro que pasé por eso, todo el mundo pasa por eso, siempre siempre hay un tipo de reserva, ¿y por qué no haces esto si tú tienes? Le atribuyen a muchas otras, ¿verdad?, disciplinas que son muy nobles todas y muy necesarias, ¿verdad? Pero claro, hay personas que se sienten más ¿verdad? Como te digo, atraídas hacia una materia específica. A mí me encantan los números y la matemática, muchísimo. La matemática es fabulosa y me gusta y la ciencia. Y yo entré por ciencias naturales a la universidad. Yo entré por ciencias naturales, estudié biología, pero de repente, muy poco duró eso. De repente dije, ¿qué estoy haciendo? Espérate, yo voy a hacer algo que me gusta, pero que habiendo algo que me gusta todavía más, y pues claro, no me deja de gustar la matemática, la adoro muchísimo, la ciencia, y me gusta porque la ciencia yo creo que también es otra de las facetas que yo hago, como a mí me gusta y tengo un show de magia, la ciencia, la magia es ciencia en muchas ocasiones, y opera un montón de principios matemáticos, la cartomagia, montones de cosas que tienen que ver ya con neurociencia, porque vamos a engañar el cerebro, y es teatro, así que me decanté por el teatro, hice el cambio, y eso ligado con que siempre, por ejemplo, es importante cultivar el idioma, el lenguaje en general, ¿verdad? Y yo, el diccionario, bueno, los diccionarios eran mi compañía. Yo tenía muy pocos libros. Tuve la ocasión de que una vecina me regaló una enciclopedia y eso para mí, en épocas en las que no había internet, tener una enciclopedia era algo bello, porque vamos, enciclopedia de las que eran tomos numerados, ¿verdad? En el que tú puedes ver diferentes cosas y te dice, mira, ve ahora a tal sitio. Y era como un jueguito, porque de repente tú quieres saber más de esto, pues hay otro artículo de la enciclopedia. Y los diccionarios. Yo, rápido, claro, los diccionarios que buscaba. Lo primero que busca todo el mundo, palabras sueces, culo, caca, mojón, mierda, puñeta, todo eso. Era bello y a la misma vez era desconcertante, pero espérate, la palabra bicho no es lo que... Ah, espérate. Las palabras entonces no son malas. Las palabras tienen denotan algo en la realidad, nos apuntan a la realidad, pero las palabras tienen también una manera de ser utilizadas en diferentes sitios. Pues yo digo, es una herramienta maravillosa. De la mano con eso fue mi formación, así que pude entonces, cuando yo estudié en escuela pública y después fui a la escuela especializada, la Central de Artes Visuales en Santurce, lo cual me afianzó ciertas, ¿verdad? Pasiones ya en las artes visuales, sobre todo, ¿verdad? El diseño y la caricatura, que me sirvió muchísimo luego cuando decidí estudiar teatro, que fue la primera vez que tomé cursos de teatro ya dirigidos hacia las diferentes etapas de lo que es el proceso teatral. Muchas de las cosas yo decía, pero entiendo que todo esto que yo hacía de manera intuitiva ahora tiene un nombre, ¿verdad? Y una de las cosas muy importantes, yo conservo todavía un libro, este libro, Teoría y Técnica Teatral, cuando yo me enteré que yo quería estudiar teatro, que existía algo que era teatro, ¿verdad? Yo me enteré antes de graduarme de escuela superior, pues yo de repente
conseguí este libro de segunda mano, Teoría y Técnica Teatral de Fernando Wagner. Esto es uno de los clásicos. Fernando Wagner, un mexicano nacido en Alemania, que se destacó como director de cine en México, y tiene un libro, Teoría y Técnica Teatral. Se encuentra en PDF por ahí en internet, tú sabes que en internet está, pero yo me leía esto y tiene de todo. Esto es como un curso completo de teatro. Tiene sobre la escenografía, sobre lo que debe ser el actor, sobre la música, sobre todo. Y de hecho, hay una cita que tiene este libro, que lo voy a leer porque yo sé que, ay, que se me perdió. Es una cita que me impactó muchísimo, porque es cierto, dice, de hecho, me la sé de memoria, para que lo quiero leer. Ay, Luti, dime algo en lo que yo busco la cita. Porque, No, ay, ya la encontré. ya no tuve que hablar. Mira, es una cita de Goethe, de Wolfgang von Goethe. En realidad es una cita que sale, y no solo Goethe posteriormente. Goethe tiene una novela, ¿qué novela sale? Ahora no recuerdo. Hay una novela en la que, en la que Goethe a uno de los personajes lo pone a decir, claro, en alemán, pero esto es una traducción. Solamente quisiera que el escenario fuese tan estrecho como la cuerda de un equilibrista, a fin de que ningún torpe osara pisarlo. Claro, ojalá que los escenarios fueran así de finitos como la cuerda de un equilibrista, para que no todo el que crea que pararse en un escenario es cosa fácil. No, hay que tener inteligencia. Y una de las cosas que también, ¿verdad?, me inculcaron mis maestros ya en la universidad, sobre todo de ensayo, que fue un gran maestro en eso, y él privilegiaba muchísimo, claro, la inteligencia del actor de teatro, porque está esta visión, no sé por qué, no, porque tú lo que debes hacer algo que sea que desarrolle más tu inteligencia. El actor, o no solo el actor, los técnicos, quienes se dedican a algo tan humano y tan ligado a la vida como es el teatro, tiene que ser personas, ¿verdad?, que sí, que entiendan todos los aspectos de la vida, que puedan entender el porqué del teatro clásico y las estructuras contemporáneas, que puedan darle una nueva manera, un nuevo enfoque, una nueva perspectiva a lo que es, ¿verdad?, esto que tan humano es. Y claro que esto hace falta mucha inteligencia para dedicarse al teatro, sobre todo para también estar abusado y saber sobrevivir con el arte, porque vamos, esta vida estamos sobreviviendo todo el mundo. La vida es muy breve y de repente usted va a sufrir, ¿no? Uno tiene que estar contento. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, porque claro, los libros, por ejemplo, el diccionario, que después, mira qué cosa, también la vida me llevó a dedicarme a ser lexicógrafo. Yo también confecciono y ayudo en la elaboración de diccionarios, colaboro con la Real Academia Española de la Lengua, de donde yo leía el diccionario, de repente estudié allá, o sea que son un montón son como piezas de un rompecabezas que se van uniendo, y tiene que ver, claro, con las inquietudes que uno tiene, a pesar de que uno viene de una familia trabajadora, de trato humilde, estudiar en un sistema de escuela pública que para mí estoy muy agradecido de él, y siempre recalco eso, la importancia de los mentores, de los maestros, de las personas que de repente están ahí y uno los ve y son, ¿verdad? Claro, en la época, por lo menos en la época que yo estudiaba, los maestros eran una gran autoridad. El maestro era, de hecho, el segundo hogar, claro que el hogar, pero el segundo hogar le llamaban metafóricamente, ¿verdad? Y sí, hay un rol ahí de crianza incluso. Ha cambiado siempre, ¿verdad? Siempre cambian las cosas, hay unas distracciones, hay unas maneras de encontrar información, ¿verdad? De hecho, antes la información, buscar información y encontrarla era la meta. Ahora la información ya no hay que buscarla, ahora hay que ver qué se hace con esa información. Entonces todo eso llega pues en el momento, ¿verdad?, de mi inclusión en el departamento de drama, pues empiezo a, sí, a buscar más allá de las cosas que tomaba. Tengo oportunidades muy buenas de salir como actor y como técnico en diferentes obras de teatro del departamento de drama, de compañeros estudiantes, porque hacía algo bueno, eh, tuvo el departamento de drama, y espero que todavía tenga y siga teniendo. Era el hecho de que los estudiantes de diferentes clases, ¿verdad?, pues ayudaban a otros en su estudiantes de actuación, pues claro, pues eran actores en las obras de dirección escénica. Incluso en mi caso, cuando yo dirigí mi obra de teatro, una obra que escribí en un curso de dramaturgia, también de la universidad, la dirigí como parte del trabajo de dirección escénica, y un estudiante de escenografía
¿verdad? Hizo la escenografía como proyecto final de su clase de escenografía. Esa integración de las disciplinas del teatro es muy importante en una escuela de teatro, ¿verdad? Como es el departamento de drama. También tener los maestros importantes, ya mencioné Lindsaya, Víctor Espinosa, José Luis Ramos Escobar, Rosa Luisa Márquez, que son Carola García, ¿verdad? Y Tony Fernández, todos estos maestros, Gloria Sáez en vestuario, ¿verdad? Checo Cuevas en escenografía y producción técnica, ¿verdad? Todos esos pilares de la educación y del teatro, pues yo los tengo, ¿verdad? En ese catálogo de experiencia que tuvieron mucho que ver con lo que yo de repente también me puse a hacer y seguí haciendo, ¿verdad? Y claro, también compartí con los colegas que se iban formando en los diferentes, ¿verdad? Grupos de teatro que se hacían, incluso eso fue, ¿por qué estoy hablando de esto? Estoy hablando se me olvida, que se va a ir. Tú me preguntaste de la trayectoria, La historia, ese primer contacto que tuviste con lo que es el teatro. imagínate, fue un primer contacto tan robusto que todavía, ¿verdad? Sigo, ¿verdad? Hablando de teatro un domingo por la noche contigo. Y te puse Rocolandia, ¿verdad? Qué bonito lo de Rocolandia. Ay, Dios mío, pero no, ese tipo de experiencia es importante. Claro que como también yo venía de un ambiente de las artes visuales, también incursioné en lo que es el performance, ¿verdad? ¿verdad? Y en esa disciplina híbrida entre arte plástica y teatro, que hubo un caso muy célebre del performance del pollito. Pero vamos, primero hablamos del teatro, porque mi teatro básicamente era un teatro que apuntaba hacia lo vulgar, hacia lo escatológico, y ya te dije por qué, porque ciertas experiencias que uno tiene marcan a uno, y de repente uno pues cuando tiene la oportunidad pues, de expresarla a través de la palabra y a través de la palabra en acción, que es el teatro, igual también. Es como la cita que tú trajiste de Lorca, ¿verdad? Que hablaba de la palabra o del lenguaje. ¿La tienes por ahí? El teatro es poesía que sale del libro para hacerse humano. Lo que estoy diciendo, básicamente, la palabra en acción, ¿verdad? Tú estabas, de hecho, tú definiste teatro primero, entonces para que preguntarte, mi definición, si la que tú leíste de Lorca, ¿sabes? Es genial, es que es la poesía que sale del libro, ¿verdad? Y se convierte y se da esa transformación, pues cuando, claro, ese apego a las palabras que yo tenía y a la lectura también, porque eh, yo pues estudié en la universidad en los 90, entonces todavía en los 90 el internet estaba empezando, ¿verdad? A utilizarse como para correo electrónico, ¿verdad? El correo electrónico, yo todavía conservo el primer correo electrónico, pero que Google no existía, vamos, había otros buscadores, ¿verdad? Y de repente, cuando me enteré ya para la segunda mitad de los 90, 96, 97, dije, y de repente puedo encontrar información, al igual, a la par de ir a la biblioteca y buscar libros físicos, que eso es también muy importante, ¿verdad? Pero la lectura, ¿verdad? Pues eso también cultiva lo que es el acervo léxico de las personas y entonces uno tiene más herramientas para poder expresarse, para entenderlo. Una de las cosas que me pasaba, y yo, por ejemplo, claro, también yo vi teatro en mis años antes de ir a la universidad, también los maestros me llevaron al teatro. A ver, yo vi, por ejemplo, Edipo Rey, dirigido por Víctor Espinosa, en la que actuaba Pedro Orlando Torres, ¿verdad? Y también vi una obra que era, recuerdo, Luis Roberto Guzmán, que ahora mismo está en México haciendo telenovelas y series. Y yo lo vi cuando él tenía más o menos como 19 años, en una obra, en un diálogo, una obra de dos personajes que era Dueto de Seducción. Yo fui como estudiante de escuela, ¿verdad? Superior ya, que estaba en 11, y lo vi, fue, no, no sé. Anyway, vamos a ver, ¿por qué estoy hablando de esto? Estoy recordando un montón de cosas, ¿ves? Eso es bonito, necesitar la memoria. Todas estas conversaciones, ¿verdad? Son muy buenas porque uno aprende, y yo estoy aprendiendo más que nada, porque estoy ahora atando cabos. Así que eso es lo que te puedo decir en cuanto a lo que es la formación. Una vez llegado al departamento de drama, pues tengo grandes oportunidades de conocer a gente que se está formando también y que tienen ese mismo ánimo e ímpetu que yo siempre se lo deseo a todos los estudiantes de drama. Hagan, no esperen que otras personas hagan. De hecho, la primera obra que yo dirigí, yo estaba en segundo año de
de universidad y fue una obra de teatro de español del siglo XVI, 1500, de Lope de Rueda, el paso de las aceitunas, ¿verdad? Y convoqué a estos amigos, compañeros de teatro, que actualmente, pues sí, se dedican a las artes del teatro, y hicimos en la glorieta, ¿verdad?, de Humanidades, una obra de teatro. Y así fui entonces también, a la par que iba estudiando, pues iba también actuando en obras de teatro, pero también escribiendo mis propias obras de teatro. Y ahí es donde entra el tema de todas esas experiencias que uno tiene, ¿verdad?, sobre el tema de la vulgaridad, por ejemplo. Y pues ahí entonces yo ya como que paso a una estética particular que las personas entonces identificaban con lo que yo hacía, ¿verdad? La estética de lo vulgar. Que de hecho, las recogí en un libro en el 2011, un libro titulado Teatro Vulgar, en que me pongo 4 piezas de teatro. Mi primera obra, Las sombras que se enchufan, que es una comedia sobre una viejita que tiene un cable que le sale por el culo, el culo siempre presente, y la familia la quiere desenchufar porque quiere quedarse con la herencia. Después escribí, más adelante escribí Las Cabras Cambio, que no la publiqué, pero porque eso fue una poca vergüenza, pero vinculada con toda mi información de la infantil. Luego, en ese libro está también Cráneo Azul in the Yellow House, que es una obra extraña que tiene que ver con los mundos de los antros, y las discotecas y las barras, así, y los personajes un poco, como dirían por ahí, shady, en el que hay narcotráfico, asesinato, cosas que se meten por los orificios, porque vamos, no puedo desligarme de eso. Luego también, en ese libro incluye una obra que se titula Club, una obra de teatro basada en el juego de mesa Club, y un poco haciendo referencia también a una película en la que actúa Tim Curry, que es Club, basada en el juego de teatro, y a un musical de esos Murder Mystery de Robert Di Pietro, que es Club, el musical. Entonces, pues yo pues hice una fusión, me robé una que otra escena de la película de Club, y me robé una que otra secuencia de acción del musical de Robert Di Pietro, y, ¿verdad?, armé la versión criolla Club, una obra de teatro con un elenco grandísimo. Creo que éramos, no sé si éramos 12 o 15, o no sé, yo sé que la anterior que te dije eran 21, elenco de 21 personas en el desaparecido, lamentablemente, el desaparecido Teatro de Hierba Bruja, en Río Piedra. Fue un teatro que lo corría Deborah Hunt, ¿verdad?, excelente diseñadora teatrera, diseñadora de máscaras y de títeres. Y de hecho también, vamos, los títeres son muy importantes en la vida mía. Yo trabajé junto al grupo de teatro de Barruja también, llevando teatro comunitario mientras estaba formando. La última obra del libro de teatro vulgar, para completar eso y no se vaya el hilo, es una que se titula El Sex Tape de Milo y Olivia. Es una obra sobre pornografía, una cosa interesante sobre esta pareja, un matemático y una artista plástica, que están casados y de repente no consiguen trabajo, ¿verdad? Muy, muy cercano a lo que le pintan a uno, que es el mundo de las disciplinas puras. Y de repente se da una circunstancia en que terminan haciendo pornografía para sobrevivir. Y es una obra que yo puedo decir que, bueno, jugaba con esta cuestión de las identidades sexuales en una época, estamos hablando del 2006. Y eso que no está de moda, sino que ahora se ha destapado un poco más. Pero antes yo lo trabajaba y mucha gente salía muy ofendida porque ¿qué es eso? Bueno, sí, eso. Más tabú. ¿Cómo? Mira. Más tabú, era como más. Sí, exacto, era tabú, y de repente sí, salía gente ofendida porque mi teatro ha sido queer, siempre ha habido el queerness, lo raro, lo que no es lo convencional y lo cotidiano. Y yo creo que a mí siempre me gustó romper con los esquemas porque es interesante. Yo siempre pienso que uno como artista, tiene que hacer lo que a uno le gusta o le gustaría ver. Si uno piensa, porque uno no puede complacer a las personas y moldear su arte a lo que las personas quisieran, no. Entonces uno nunca es feliz porque sabe que siempre hay alguien que va a estar molesto por lo que uno hace. Yo creo que eso es muy bueno a veces. Eso es hasta deseable, que haya gente molesta por lo que uno hace, porque se convierte rápido en una propaganda. Entonces, claro, la gente que le gusta lo que uno hace está muy bien. Vamos, sí. Y yo entonces, pues, también, por ejemplo, en la universidad, como te dije, pues, vinculando un poco con especialmente a finales de los 90, tuvo este auge del performance, los happenings y performance, sobre todo en el contexto, estoy hablando para el 98 y el 99,
siglo pasado, permiso, que se me corre el maquillaje, el siglo pasado, se dio en el Departamento de Drama para celebrar el Día Internacional del Teatro, el Día Mundial del Teatro, se celebraba, y luego se retomó, pero se celebraba lo que eran los teatrazos. Y en el teatrazo del 98 hubo, ¿verdad?, ciertos performances que a la gente los descolocaron completamente, que si, ¿verdad?, a un compañero artista performero le dieron con un látigo en la espalda, otro artista plástico le aplicaron un carimbo caliente frente a la mirada atónita de los espectadores, había desnudez. Para ese teatrazo yo dirigí una obra de teatro con tres actrices, una obra de un catalán, no una pieza breve, pero en el teatrazo del 99, ahí fue que yo dije, pues mira, voy a instalarme dentro de todo esto, esta corriente del impacto a través de las artes, pero vinculado con algo que esté pasando. Y da la casualidad que para ese entonces, para marzo de 1999, el 25 de marzo fue el teatrazo, días antes había explotado una guerra en Yugoslavia, la guerra como de independencia de Kosovo, y estaban, yo quería hacer un performance chocante sobre la violencia, y de repente un amigo mío, que ahora es un gran escritor, Antonio Martel, y artista plástico, junto con otro amigo también, Javier Irizarry Lugo, hicimos un brainstorming. Entonces yo quería matar a un animalito, específicamente a un pollito. Entonces, pues, yo digo, pero ¿de qué manera yo puedo justificar? Porque no era la cosa matarla por matarla. Y de repente Antonio me trae una grabadora que grabó un titular de un locutor, ¿verdad?, diciendo que en Kosovo estaban muriendo gente y había bombardeo y había gente, la población civil estaba muriendo. Y yo dije, fabuloso, aquí tenemos, y armamos, ¿verdad?, lo que era este performance de esta persona que oye las noticias y de repente oye las noticias acompañado de un pollito. Y entonces pues yo hice todo para que esa noche del teatrazo pues me trajeran escena a mí dentro de una sábana como si fuera un huevo. Yo salí de la sábana vestido con chaqueta y corbata y me quité la ropa, me quedé en ropa interior y puse al pollito a escuchar las noticias que se amplificaba a través del micrófono. Entonces pues la gente de repente, bueno, llega una persona con un pollo, todo el mundo silencio. Nadie se movió para hacer nada. Y yo de repente oía y me ponía más nervioso y el pollito hacía pío pío, yo le ponía el micrófono al pollito y a la grabadora y de repente yo entré en un estado así de que lo que estaban diciendo en la radio se apoderó de mí. Saqué una bolsa plástica de mi bolsillo, de esas bolsas de basura grandes, cogí el pollito, lo metí dentro de la bolsa y le di contra el piso. Entonces ahí pausamos para decirte, mi idea era darle contra el piso al pollo. Obviamente el pollo iba a morir. Recoger todo e ir. Claro, recoger todo no. Darle contra el piso, poner la grabación del pollito haciendo pío pío que yo lo había grabado previamente e irme. Y como en el teatro griego se cuenta de la muerte, pero la gente no vio la muerte. Pero la bolsa que me consiguieron no era una bolsa lo suficientemente, ¿verdad?, fuerte. Y cuando le di contra el piso al pollo explotó la bolsa y salió disparado hacia las primeras personas del público a quienes le cayeron pedazos de pollito. Un silencio. Yo puse la grabación, salió el pollito y yo estaba descolocado porque yo digo, Dios mío, yo no quiero que el animal sufra, yo quiero darle un golpe contundente y si no había muerto matarlo, pero de repente pensar que el pollo estuviera tullido, ¿verdad? Pero yo seguí y salí de escena, me fui con Antonio, nos fuimos rápido y ahí se formó interesante la cosa. Me enteré posteriormente que eso fue todo un papelón, se formó como una especie de motín, que la gente quería hacerme lo mismo a mí. Y había gente violenta, y había gente criticando a esa gente, diciendo, pero ¿qué estás hablando? Es hipocresía, tú comes pollo. Y se creó todo un debate universitario en la universidad, eso fue la Glorieta de Humanidades, en la que estaban todos hablando de lo que era el mensaje de eso que había pasado. Nadie se levantó mientras el pollo estaba vivo. Eso es lo bonito que tiene, ¿verdad? Entonces ahí, claro, eso dio pie para que se siguiera hablando de ese evento, incluso cuáles son los límites. Rosa Luisa Márquez escribió la memoria más objetiva que hay, que yo he leído sobre eso, porque después la gente puso también la memoria más objetiva la escribió Rosa Luisa Márquez como parte de una introducción a una ponencia que tuvo
en esos días que hubo un congreso sobre performance. Entonces, pues, era sobre el lugar, la pasividad del espectador, ¿verdad? Y cómo de repente criticamos algo, pero a la misma vez somos parte de ese consumo, por ejemplo, de pollo. Ole. Claro que yo lo maté de manera muy cruel, pero también yo estaba probando un tema, que la violencia no es lo mismo oírla por la radio, verla a lo lejos, eso está pasando por allá, que de repente pase algo que te estremezca, y sí fue estremecedor. Yo me llevé la peor parte, yo estuve con el pollo en la cabeza ese fin de semana completo, porque yo había conseguido el pollo bien temprano durante el día, ese jueves, y entonces pues lo maté por la noche, y de repente, claro, después me contaron todo lo que pasó y dije que bueno, que nos fuimos, ¿verdad? Antonio y otro compañero y que nos fuimos, ¿verdad? Javier, Antonio y yo nos fuimos ¿verdad? Porque algo me dijo, vete de ahí, porque igual se formó una pendejada. Pero eso fue, y de repente, claro, eso fue en épocas en las que no había redes sociales, y eso fue una ventaja para el propósito de lo que hice. Porque ahora mismo las cosas que se hacen duran 2 días. Sin embargo, esto me lo siguen recordando. Yo he tenido estudiantes que de repente, ay, mi maestro me contó de usted, cuando de repente yo no doy clase, que usted mata un pollo, ¿es verdad eso? Sí, eso fue como parte de un performance, etcétera, pero es interesante, ¿no? Es que son momentos, ¿verdad? Que uno pues ejecuta de cierta manera, ¿verdad? El arte y algo que yo no volvería a hacer, lo hice en ese momento y sufrí las consecuencias de haberlo hecho, de la estigmatización, que a mí me tiene mucho sin cuidado lo que la gente pueda pensar, decirle uno, después que no vayan a agredir a uno. Pero por ahí, por ahí, después de eso, hice 2 años después, para las Torres Gemelas, también hice una especie de performance en la calle. Una vez, creo que fue como el 14 de septiembre más o menos, luego que habían pasado las Torres Gemelas, yo me vestí de árabe, claro, tenía ya los recursos corporales para hacerlo, tenía una barba, me puse un turbante, una túnica blanca y me monté en la guagua junto con otros compañeros para que estaban documentando, escribiendo lo que hacían. Y fue bello. La gente, cuando me monté en la parada en la avenida Gándara, en la otra parada se bajaron y quedamos solamente mis compañeros allí en la guagua. El chofer estaba cagado, me imagino. Entonces, es jugar con esas cosas, lo que yo he hecho durante estos años de exploración y de formación, jugar con esas percepciones, el ser humano, su percepción y la representación, porque yo básicamente estaba representando algo que desató un particular miedo en esa época, específicamente vinculado con lo de las Torres Gemelas, eso, 2001 pues. Y luego pues fui presentando el teatro mío en diferentes, el Teatro de la Bruja, y también dirigiendo otras obras de teatro, y así progresivamente ha sido. Estamos hablando de esto de repente yo siento que hoy como que me voy del tema. Estoy bien. No, Está bien. pero, ajá, ¿qué tú crees de eso, Rudy? De hecho, una de las cosas que yo hacía, por ejemplo, a ver, te voy a interrumpir, no, ¿qué tú crees de eso antes de yo interrumpirte? No, la realidad es que era de un tema que íbamos a hablar. O sea, eventualmente íbamos a platicar sobre el pollito, porque eso yo tenía que saber de esa historia. No, pero hay muchas versiones, salieron muchas versiones. Por eso te digo, yo tengo la mía, pero igual, a mí, y si quieres no me creas, porque yo soy el artista que lo materializó. Pero hubo otras versiones extrañas, desde que yo estaba desnudo completamente, desde que cogí el pollo y lo restregué contra el piso. Y quizás se confunden con un performance que fue la época, esa fue una época como en la que había bastante actividad de performance, ¿verdad? Yo puedo definir performance como esta disciplina artística cuyo objetivo es romper con esquemas establecidos utilizando diferentes recursos de las artes visuales, plásticas, recursos teatrales, obviamente. No considero performance enteramente teatro, aunque hay teatro que puede parecer performance. Es una cosa bien híbrida y lo híbrido usar como. Así que, por eso. Es bien, bien interesante el ver lo que es parte de lo que es tu historia y parte de lo que es tu trayectoria, y cómo tú haces un arte, un teatro, que si pudiéramos decir de alguna manera,
no es algo tan común, no es algo tan que lo No, vemos. claro, claro, porque en las épocas de formación, pues uno, ¿verdad? Y tiene que ver mucho con la edad en que uno se desarrolla, pero después uno coge seriedad, o entre comillas seriedad, uno de repente empieza a aprender de sus compañeros. Y, y luego, ¿verdad? Se dio otra etapa en la que yo me uní a la labor de creación colectiva y trabajé con dramaturgos como Pedro Rodríguez, José Arroyo, de quienes yo he aprendido muchísimo, fueron mis compañeros. Ellos eran, ¿verdad? Ya estaban casi graduándose de la universidad cuando yo empecé, pero que de repente sí, seguimos una hermandad teatral y ya escribimos obras juntos. Entonces ahí es que se pone bueno, cuando uno tiene diferentes puntos de vista, cómo llevarlos a escena en un diálogo, ¿verdad? De creatividad, de creativo a creativo, de dramaturgo a dramaturgo, que pueda tener una obra de coherencia, a pesar de que haya sido escrita por personas con mentalidades y con circunstancias completamente distintas. Siempre uno tratando de arrimar la brasa a su sardina, pero eso es lo bonito, se da un diálogo muy interesante. Y pues eso es, claro, sí, que siempre hay ruptura, porque el arte es ruptura, el arte siempre es político, el arte siempre es para molestar. Si usted hace arte y usted no tiene la intención de agravar a alguien, de agraviar, perdón, a alguien, eh, pues no sé, el arte es para eso, para incomodar, para presentar ciertas cosas de cierta manera, usando los elementos que da el lenguaje. Algo muy importante es la presencia del rock. Mira, te voy a tocar lo que... Mira, cuando yo siempre, en mis obras de teatro, y esto de lo técnico es muy importante para mí, siempre el preset, por ejemplo, la música que uno pone antes de que la obra empiece, hay veces que no ponen mi música, lo que soy es la cosa de la gente. Yo ponía siempre a Nirvana, y de repente Nirvana, que tiene como ese... La gente ahí como que todavía la obra no ha empezado y de repente, pues, y eso una vez me lo señalaron, me dijeron, bueno, todo está chévere, pero la música antes pone a uno como estrésico. Claro, exacto, ese es el mood. Pues mis obras de teatro tienen unas temáticas, ¿verdad? Un poco extrañas, pues hay que empezar a sacudir un poco como que la paciencia de las personas, incluso, ¿verdad? Los esquemas, porque bueno, yo soy producto también de los 90, y mi adolescencia heavy la pasé en los 90, y esos 90 estuvieron deliciosos. No sé si te han contado. Es también bien interesante en eso que cuentas de cómo es, yo lo veo como esa preparación de las personas que antes de disfrutar lo que es un performance o una obra de teatro, antes de, o sea, con ese tipo de música, como que preparar el mood, de Sí, preparar claro, a la gente para lo que vayan a ver, eso me parece súper. son todos los elementos. Cuando uno se dedica al teatro, uno tiene que considerar los sentidos. De hecho, yo incluso incluía olores en el teatro, así como el teatro de la crueldad desde el principio del siglo XX, etcétera, que de repente, sí, la carnicería, pues pedazos de carne. Pues una vez, con en mi obra hay tanta escatología, tanta mierda y tanta cosa, pues de repente yo cogía, abría un pedo químico, ¿verdad? Eso, cuando en la escena uno de los personajes se había cagado encima, por ejemplo. Y también explosiones, humo, todo lo que podía hacer. Yo que soy pirómano, me encanta quemar, me encanta el fuego, y todo lo que es el efecto especial. Y aquí tenemos una cortinita de humo, ¿viste? Como, es que es importante, uno tiene que, la experiencia teatral, como yo había definido junto contigo, que el teatro es lo más humano y lo más cercano a la vida, pues es acercar esos elementos de la vida, aparte de la palabra, aparte de la poesía, aparte de todo. Así que pues sí, eso es importante. Y la música del preset, todo. La experiencia del teatro empieza, mira, Fernando Wagner, en este libro que te mencioné, él tiene el primer capítulo. Cuando yo di clase en el departamento de drama, di una clase de apreciación del teatro, yo le saqué copia al capítulo El Triángulo de Fuerzas de este libro. Y la primera oración de ese libro, de ese capítulo, El Triángulo de Fuerza, dice: tres factores integran el teatro: el público, el actor y el autor teatral. Aunque yo diría un poco más los técnicos, todos, el artista teatral, el autor y el público.
Y yo, por ejemplo, ¿verdad? Para mí el teatro es un ritual fuerte. Yo como público, yo llego al teatro, a ver teatro, a veces me encuentro a los actores llegando al teatro, yo llego 2 horas antes y me paro así frente, porque me da ansiedad. Si yo padezco de esa ansiedad, eso para mí es una experiencia, porque yo entiendo ser actor y estar 2 horas antes, hasta 2 horas y media, pero como público, es que sin público no hay teatro. Es como dice una de las obras, Osvaldo Dragón, en el prólogo de Historias para ser contadas. Nosotros existimos porque existen ustedes, dice uno de los personajes. Pues claro, si no hay teatro, si no hay público, entonces pues para mí el público es otro actor más, otra pieza clave. El público es a quien se le presenta la obra, todas esas horas de ensayo que se hacen, que la gente no ve, que el público no ve, es para que el producto quede exquisito para ellos. Entonces, para mí, me siento muy honrado cuando voy a ver teatro. Tan así que me pongo bonito, me visto y me pongo bufanda y todo, pero llego muy temprano. Yo creo que eso, quien me conoce de teatro lo sabe, que de repente los he saludado cuando apenas están llegando y yo estoy ahí. Porque creo que es importante, claro, si eso fuera, si todo el mundo fuera, por lo menos llegar a media hora antes, pues, la persona llegar tanto una función como público, yo no puedo. Es que no sea una unidad, se ponen las orejas coloradas. Este, ¿Qué piensas, Ruth, de eso? Mira, Tengo que chequearme eso, ¿verdad? hay un elemento bien importante que me gustaría que nos adentráramos un poco en este tema, que en lo personal, dentro de lo que es el teatro, es mi pasión más grande, que lo que es la dramaturgia. Me gustaría que nos dedicar un poquito sobre este tema, sobre tu dramaturgia, tu forma de escribir, cuál es ese proceso, ese antes, porque como yo digo, si no es la parte más importante o la pieza más importante, lo que es la dramaturgia, porque Claro, sin es la pieza teatral, claro que sí, sí. exacto. ¿Cómo es Claro, para ti ese proceso? ay, es como todo proceso de escritura, un proceso jodido, si puedo decir el término, es jodido. Escribir es un acto que se hace en soledad. Sí que lo he practicado de dramaturgia colectiva y es igual de jodido porque de repente uno tiene que pulsear la fuerza creativa, lo que se quiere, hay una meta. Claro, escribir siempre, no importa que sea teatro, sea poesía, actualmente estoy desenvolviendo un poco la poesía porque le he encontrado el sentido, es como decir un flush para la mente. Lo mejor para escribir, es empezar. La página en blanco, todos pasamos por eso, el bloqueo, el writer's block, eso existe, pero también se puede dejar atrás. ¿Cómo se puede dejar atrás? Pues escribiendo. Eh, Utilizando trucos para escribir, pie forzado. Yo utilizo, de hecho, uno de los aspectos de mi vida también tiene que ver con el estudio del tarot como sistema, ¿verdad?, de símbolos muy interesante. Y a veces uso el tarot como, como recurso de ideas. Cada carta tiene un significado, pues esos significados yo los junto como si estuviese haciendo una tómbola y de repente saco y me esfuerzo. El ejercicio de escritura, tomar talleres de escritura, tener disciplina. Para todo hace falta disciplina, pero la disciplina en la escritura es todavía, especialmente, claro, no importa qué tipo de escritura sea, si es académica, esta gente que tiene que hacer tesis, todo eso de requisitos, ¿verdad?, que le ponen a uno para uno tener un grado, es escritura y es en solitario, eso le da. Pero claro, hay ocasiones en las que uno tiene, ¿verdad?, la oportunidad de tomar un taller de dramaturgia y eso uno sale con ideas. También el haber vivido es muy bueno. Me cuentan por ahí que si uno escribe de lo que uno ha vivido, le sale muy bien. Hay veces que uno escribe de lo que no ha vivido, porque vamos, yo una vez, la primera obra y media de teatro tiene que ver con las drogas y todo, y yo no era muy drogo, digamos, ¿verdad? Yo era muy tierno y me puse a investigar. Pues está la investigación también. Yo investigué, hice todo un research, porque el teatro es algo académico, como decía Victoria Espinosa. Es una disciplina académica, pero también está nutrida de la vida. Es que todo se da una sinergia muy linda entre lo que es la experiencia, lo que otros han vivido, lo que otros te enseñan. Así que la escritura, por lo menos pues, se empieza por una idea. A mí se me da muy bien los diálogos, poner a dialogar a personajes. Por ejemplo, Pedro Rodríguez y yo escribimos una obra que ganó el premio de dramaturgia en el 2011, Sofía, una obra que escribimos sobre dos profesores universitarios, dos profesores de filosofía. Y pues
a, él hacía unos partes, yo hacía otras, yo me concentraba en unos diálogos, él los mejoraba, porque, ¿verdad? Lo primero que sale, y claro, es importante, quien quiera escribir sepa que lo primero que a usted le sale no es la gran obra, eso es disciplina. La escritura es reescritura y eso se lo puede confirmar porque hay personas que ya ha pasado por ello y que escribe. Escribir, vamos, uno se enamora de lo que uno escribe y de repente alguien es bueno dárselo a leer a otra persona para que otra persona diga, eso es una mierda, eso, mira, eso. Y así, con ese cariño que hay que hablarle a la gente. Y yo creo mucho en eso, yo a mis estudiantes, sobre todo, ¿verdad? Cuando los ponía a escribir, que los ponía a escribir tanto poesía como diferentes géneros literarios, e incluso teatro, cuando tocaba esos temas, cuando yo era profesor este, pues era muy crítico con lo que ellos me enseñaban y, decía, y los cuestionaba y los ponía a pensar, sobre todo, ¿verdad? Para que pensaran y sacaran lo mejor que pudieran sacar. Les daba siempre el consejo de ser muy estudioso de las palabras. Y especialmente ¿verdad? De tener un acervo de léxico lo suficientemente amplio para poder darle variedad. Y no solo eso, sino para adecuar el discurso de cada personaje. Porque tú me vas a escribir un personaje joven, pero hablando con unas palabras que no utilizaría, para eso hay que tener buen oído. Y hay que salir a la calle, y hay que oír, y hay que oír cómo la gente habla, hay que grabar a la gente. Digo, vamos, grabarla. Yo, por ejemplo, cuando yo veo videos en las redes sociales de algunas cosas que son a veces, uy, Dios mío, cómo la gente hace estas cosas, ¿verdad? Disturbios sociales extraños, gente que, y yo pues lo guardo, lo veo después, lo analizo y trato de crear un personaje con él. O se lo aplico a uno de mis personajes que ya he creado. Y eso es importante. La escritura es un trabajo de campo, tener libretas con uno en las que uno escriba. Sí, la computadora funciona para muchas cosas, pero a mí me gusta escribir a mano. ¿Por qué? Hay una conexión de nervio y de neurológica con músculo neurológico. Escribir a mano es un ejercicio muy lindo. Yo siempre que hago con una libreta, siempre estoy escribiendo, haciendo notas sobre cosas, ideas que vienen. Últimamente con la poesía, porque estoy escribiendo poemas como disciplina específicamente instalado dentro de una forma específica, el soneto, porque me gusta, ¿verdad? Pero sobre la dramaturgia, pues mira, muchos de los obras de teatro tienen que ver con esas vivencias extrañas, con esa infancia. No, yo veía a los 8 años Porky's, no sé si te suena, es una película de los 80 de estos nenes de escuela superior que eran, ¿verdad? Teníamos todas estas experiencias ya en sus exploraciones sexuales. Yo veía esas películas porque era la era del cable TV, era la era de los videoclubs y pues uno veía todas esas cosas junto con otras cosas que también yo veía el Chavo del Ocho también, que a mí me parece un programa divino en cuanto al uso del lenguaje. Uno aprende mucho de eso. Hay cosas que se pueden retomar y ahora, por ejemplo, ese es el problema, yo creo, que como está todo tan a la mano, pues uno dice, lo veo después, porque eso está ahí. No, hay que verlo ya. En aquella época hay que verlo porque no, el programa lo daban a cierta hora. Ahora uno, pues a las 3 de la mañana, si tengo el ánimo, de repente me olvido ahí, entonces se perdió un montón de cosas. Yo creo que parte de lo que es la escritura tiene que ver con uno estar ahí, en escribir aquí y ahora. Escribir y dar a leer sobre todo. Y si tiene que ver con la dramaturgia, pues representar, que se represente. Vamos, las obras de teatro, sobre todo el teatro, no se escribe en muertes en una gaveta. El teatro, que si uno busca en el diccionario la palabra teatro y salen diferentes acepciones, o drama, por ejemplo, una pieza destinada a la representación. Hay otros géneros que pueden disfrutarse en soledad. El teatro también se puede disfrutar en soledad porque cuando yo voy a montar una obra yo la leo. Pero vamos, lo próximo es una lectura dramatizada, que uno pueda ver cómo otra persona lee su texto. Y ahí entonces también eso es un gran estímulo para quien escribe, ver que de repente una obra cobra una vida particular o un personaje es leído por un actor, una actriz de una manera interesante, o alguien te propone un diseño de escenografía espectacular para una obra que quizás es una paja mental que tú tienes, no sé. Eso es lo que te puedo decir sobre la dramaturgia. No es fácil escribir. El teatro, bueno, lo bonito del teatro es que uno puede ya imaginárselo como a uno le gustaría verlo, teniendo cierto conocimiento de lo que es una puesta en escena, aunque hay veces que no tiene que ser uno muy clásico que digamos, no puede de repente. Hay una obra que yo leí
del periodo noísta, es puertorriqueño, Vicente Pález Mato, que también escribía poesía, y él tiene un drama que se llama drama noísta. El noísmo fue un movimiento más de los ismos que hubo a principios del siglo XX, esa primera mitad. Y el noísmo viene de no. Entonces, la obra sube el telón y de repente dice, hay un hombre llorando por su hijo. Ay, que si mi hijo, tanto, y dice, hablando de dinero, baja el telón, sube otra vez el telón y otra vez llorando. Y de repente baja el telón y alguien del público dice, qué obra más mala, uy, larga y horrible, y se va. Se vacía el teatro y de repente la acotación dice que sube el telón y no hay nadie. ¿Quién ve eso? Nada, es jugar. O sea, que eso es un experimento teatral como otros experimentos que hubo, ¿verdad? En ese siglo XX tan experimental. Quizás esta obra me recuerda a la obra de Beckett, que se llama Breath, una obra que tiene que ver con efectos lumínicos, ¿verdad? Y con la risa y la respiración de un infante, de un bebé. Nada, ese tipo de experimentos, pues claro, uno puede escribir esas cosas. Yo leí una vez una obra en mi viaje a la biblioteca cuando era estudiante, una obra de un dramaturgo cubano, que se me olvida el nombre de la obra, pero era más o menos así. La obra estaba escrita como en cuadros y él decía las instrucciones que era, cójate cada cuadro, barajélos como si fuera carta y ese es el orden de la obra. O sea que básicamente hay propuestas que pueden incluso ser abiertas a que el director o quienes la decidan poner en escena, pues hagan con ella lo que quieran. O sea que hay flexibilidad en la escritura, pero la escritura tiene que darse. Todo lo que está en la cabeza, y le digo a toda la gente que está aquí, ¿verdad? Que escribe y todo, que ay, que yo tengo la obra perfecta en la cabeza. Mierda, no tienes un carajo. Si no la escribes, no existe. Y si te pasa algo, que no quiera que te pase algo el destino, pero si te pasa algo, esa obra no salió nunca. Así que hay que escribirla. Eso vale tanto para las obras de teatro, como para los poemas, como para la tesis que no acabas y tienes que acabar, como para todo el trabajo que hay que entregar toda la mañana y está aquí viéndonos aquí en este live. O sea, todo eso hay que hacerlo, ¿verdad? Porque si no, entonces yo creo que es algo de aquí y ahora. Hay una frase en latín que me encanta, ¿verdad? Ex nihilo nihil fit. A mí me encanta eso. Tiene que ver con que nada sale de la nada, nada se crea de la nada, siempre hay algo que es el motor. Claro que hay gente que dice, bueno, pues claro, el universo se creó de algo, pues es la presencia de Dios, bueno, lo que sea, algo creó algo, nada viene de la nada. Y así mismo pasa con todo lo que uno hace. Si tú no te mueves y no te desarrollas ni te pones a buscar, pues no va a salir mucho. Eso lleva a lo que es mi teoría del input y el output. Todo tu input va a salir como un output. Mira esas cosas, instancias de la mierda que yo vi cuando pequeño, ese mojón que me ayudó a hacer este mojón que te diría, que me ayudó que todas mis obras tuvieran, en todas mis obras siempre hay mierda, en todas mis obras siempre hay, es muy escatológica, ¿verdad? Vinculado con lo que, ¿por qué? Bueno, porque quizás era el tipo de contenido en películas y cosas que me gustaba, la risa, yo creo que es importante, pero después aprendí otras cosas, no solamente eso, sino otras cosas más serias, ¿verdad? No sé, ¿qué me dices tú? Algo que a mí me gusta mucho de lo que es la dramaturgia y me parece sumamente interesante, obviamente todo lo que nos comparte, que es parte de lo que es ese proceso a la hora de escribir, pero una de las cosas que más a mí me apasiona de lo que es la dramaturgia es poder tener ese privilegio de plasmar algo que al principio está en un simple papel, o sea que literalmente está en un papel o en una computadora o donde se plasma esa historia y cómo uno puede tener eh, no sé, ese privilegio, porque para mí es un privilegio poder tener la oportunidad de eso que está plasmado en un papel, poder transformarlo y que ese papel coja vida. Claro, claro. Entonces la corporización, o sea, se vuelven cuerpos, ¿verdad? Si es que lo van a interpretar seres humanos, ¿verdad? Sí, actores, actrices, y de repente le den historia y le den su voz, le presten su voz, su movimiento, ¿verdad? Sobre todo si son estas obras, ¿verdad? De teatro clásico, que de repente el teatro, los clásicos, eso es importante estudiar los clásicos, vamos,
estos griegos, por ejemplo, Sófocles, vamos, es una obra de Edipo Rey y otras obras de Sófocles y Esquilo y todo eso trabajó problemas fundamentales de la condición humana y de repente, pues sí, saber que había una época en que había que hacerlo de esta manera. ¿Por qué? Porque, claro, las características físicas del teatro, entonces por eso es que el teatro se hablaba con esta cosa así para que pudiera retumbar y se subir esa colina de los teatros, pero también en teatro en verso, por ejemplo, o teatro de diferentes épocas, y eso del cuerpo es importante. Mira, te voy a compartir también un recurso que a mí me gustó mucho cuando descubrí dentro de la historia del teatro el trabajo de The Performance Group. Yo te digo, de que ellos hicieron un montaje de una obra griega, Dionysios in 69, que básicamente es una versión de las vacantes de Euripides. ¿De quién es la vacante? No recuerdo. Las vacantes. Entonces todos estaban desnudos. Todos estaban desnudos y era el atractivo. Era, de repente, hacían incluso lo que se llama el ditirambo, ¿verdad? Y esto fue en el 1969 y 70 que lo hicieron. De hecho, Brian De Palma, un director de la película, dirigió cinematográficamente esta puesta en escena, ¿verdad? Para film, ¿no? Entonces era un espacio grande en la que la gente se sentaba en el suelo y los actores y actrices desnudos todos hacían, ¿verdad?, esta representación de esta obra griega que al final, que están, ¿verdad?, en cuerpo, al final terminaban en un motín y salían del teatro y había sangre y había sangre de verdad de animales y era como una especie de ritual en el que la gente estaba bien cerquita y integraban todos los elementos de lo que era, pues, esa, las flautas y todo lo que se hacía en esos rituales orgiásticos dedicados a Dionisio. Por eso le titulan Dionysios in 69. Un granito dentro de la historia del teatro moderno. ¿Verdad? Entonces, por eso pues, me fascinó. Entonces, yo digo, bueno, ahí es donde está el cruce entre lo clásico y lo performático. ¿Verdad? Y eso, claro, ¿cómo uno llega a eso? Pues aprovechando toda esa experiencia, ¿verdad?, de lectura, de estudio de los maestros, sobre todo los maestros, porque los maestros nos ayudan a uno a encaminarse y a conocer ciertas cosas. Y muchas de esas cosas se le quedan a uno y uno las sigue estudiando. Así que, pues sí, tienes mucha razón. Cuando cobra vida algo que está en la palabra, pues eso es lo más cercano, si no es lo más cercano o es ya magia. De hecho, la magia es muy importante para mí, porque la vida es mágica. Ya el hecho de que uno aparezca en este mundo sin pedirlo y de repente se venga a enterar que apareció años después, porque vamos, nadie se entera cuando nace, nadie, y de repente años después, no, carajo, yo salí. Para colmo, te vas a joder porque te vas a morir en algún momento y no se sabe cuándo. Como dice el poema ese de Lo Fatal de Rubén Darío, que es el poema favorito, ¿verdad? No hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto. Eso está ahí. No sabemos ni cuándo, y al final termina ese poema y no sabemos, sin no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Estamos fastidiados por ambos extremos. Así que la dramaturgia, el teatro, el arte, es esa única manera de uno decir, mira, aquí estoy yo en esto, por si acaso no estoy, va a quedar algo que retrata un momento de mi vida o algo que estoy padeciendo, sufriendo y no sé, por ahí lo tiro. Y hay que hacerlo, pero hay que escribirlo. Y hay que dejarse de pajas mentales, porque es que la paja es importante, claro, pensar. Y yo siempre a veces estoy mucho más tiempo pensando, pero muy forzado a escribir. Por eso es que la poesía también me ha ayudado. Le pongo como cuota en la semana 2 o 3 poemas, de ellos que sean sonetos, y así entonces tienen una complejidad particular. Me quedan cursis, pero que se joda, estamos en el mes del amor. Así que son todos de amor y de pero eso sí, que concuerdo contigo, es muy lindo. Es bien interesante cómo el teatro, pues, esa manera de manifestarse y crear historia, crear algo y que eso quede por la posteridad. Es como estamos hablando fuera de cámara, este tipo de espacio que crea historia, que
será para la posteridad y para generaciones futuras. Y ese es el teatro. Yo veo el teatro de esa manera, cómo puede trascender a través de los años, pero queda vigente y queda para el disfrute de las generaciones que sigan y sigan y sigan. Y es algo que me parece sumamente interesante dentro de lo que es Sí, el teatro y lo que se hace porque desde el teatro. una continuidad también, alguien que después de 20 años le encuentra algo interesante, eso tú lo explicas, qué interesante eso, vamos a cambiarle un poquito, porque está también lo que es el trabajo de la dramaturgia sobre la dramaturgia, las adaptaciones. Claro que sí, hay veces, y en el departamento de drama como ejercicio académico, hay muchos montajes que tienen esa, ¿verdad? Que ayudan a ver a los estudiantes, mira, este clásico, vamos a darle este giro para que vean, ¿verdad? Que como hay unas pertinencias que no hay que hacer tampoco tantos cambios que haya que escribir otra obra completamente, sino que se puede hacer esa función, es decir, cómo esto, qué parte de la pieza teatral toca, ¿verdad? Tiene algún punto de contacto con lo que está ocurriendo ahora. Y eso es muy bueno para el desarrollo, ¿verdad? De los estudiantes vamos, y los futuros, ¿verdad? Dramaturgos y dramaturgas de este país. Que hay muchísimo, se está haciendo muy buen teatro, se está escribiendo muy buen teatro y a quienes quieran escribir teatro que estén, ¿verdad? Con ese deseo, lo que saben que tienen que hacer es escribir y dar a leer o hacer lectura dramatizada y leer también mucho, ir a ver teatro, vamos, todos los inputs de los cuales yo he hablado en esta charla contigo sobre trayectorias, eso mismo, lo que uno tiene como input, te voy a llamar como estímulo, va a producir algo, no exactamente lo mismo, porque no, de qué vale yo copiar ciertas cosas, pero me robo algo de aquí, me robo algo de acá, porque el artista roba. ¿Verdad? Se roba, pero también se modifica y uno lo pasa a través del filtro de su experiencia. Hay gente que le va a resonar mucho y eso es la gente que va, entonces hay gente que se va a molestar, qué bueno que hay gente que yo me preocuparía mucho si de repente hago algo y hay gente que todo el mundo dice, ah, eso está bien. Hace falta eso, que la incomodidad es parte de, de la experiencia humana. A mí me gustaría, en la manera en cómo tú haces teatro y hablas de teatro y compartes, nos has compartido todo este rato, nos hablaras también de esa etapa tuya en lo que es enseñar, el llevar lo que tú conoces o lo que tú has aprendido a través de los años, a través de tu trayectoria y dejarle un granito de arena a esa nueva generación. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti? No, la experiencia mía enseñando, pues muy bella. Yo creo que enseñar es algo, es maravilloso, es un acto de amor intenso, porque es desprendido completamente. Cuando uno enseña y le apasiona enseñar, uno hace todo lo posible para que lo mejor que uno haya adquirido de sus maestros, nota que es un acto de amor que es una especie como se dice en inglés, to pay forward, lo mejor que uno le ha tenido lo dispara hacia adelante con otros matices, ya uno, ¿verdad? Depende en el momento de vida en que esté, porque yo empecé a enseñar a finales de mis 20 y pico de años y de repente, entonces pues uno va creciendo también y hay cosas, ¿no? Hay cosas que yo no diría ante un grupo, a un salón de clase que yo les decía cuando yo era, ¿verdad? Un profesor que acababa de empezar, porque estaba viendo otras cosas, etcétera, y es bonito. Y para mí me gustó porque también es teatral, se da la misma dinámica. Hay alguien viendo a otra persona, lo único es que es participativo, o de eso se supone que a mí me gusta, ¿verdad? La participación, porque además enseñar también es aprender. Yo aprendí mucho más de las materias, con mucho más rigor, dando clases que cuando era estudiante, que sí aprendí muchísimo, pero en abstracto y teniendo tantas otras materias a la misma vez, tenía que cumplir con los trabajos, pero iban ya sembrando una semilla de yo cuando era ya docente, decía, ahora tengo tiempo, porque un poquito más, aunque el docente nunca tiene tiempo para nada, la docencia, sí, son maestros y profesores y vamos, profesoras y maestras, sí, hay mucho trabajo que hacer. Lamentablemente el trabajo administrativo
y los ambientes administrativos se cuelan un poco y declaran a algunas personas como a mí. Que yo dejé de enseñar, bueno, no porque no me apasiona, a mí me encanta enseñar, es que, bueno, hay ciertas cosas no me cuadraban, este, no sé, la vida. Pero pasé unos años muy lindos en la universidad y yo sé que tengo muy estudiantes, muy excelentes estudiantes que aquí en clase y que luego he compartido con ellos en teatro, porque muchos de ellos son de teatro y sigo siendo mentor en ciertos aspectos y me consultan, yo voy a ver sus trabajos muy orgulloso y estudiantes que también han seguido la vocación de enseñar. Entonces, pues eso es maravilloso. Así que, aunque no me dedico directamente ahora con los estudiantes, sí estoy trabajando en aspectos que tienen que ver con la educación y con el lenguaje, eh, porque es importante el desparpajo. Yo había empezado esta charla hablando del desparpajo, la soltura. La soltura, tanto en el nivel hablado como en la acción, es lo que hace que las personas sobresalgan en la vida, y más si se dedican a algo que contribuye a la sociedad, como todas las disciplinas que hay, ¿verdad? Que son, ¿verdad? Todo lo que es el servicio público, la educación, el artista y las artistas tienen que, ¿verdad? Sí, hace falta una sociedad, por eso cuando nos enteramos, ¿verdad? De que pues, cerrar escuelas, por algo es, porque hay un impacto grande de escuelas que son especializadas o incluso de la educación en general, y la educación impacta grandemente a las personas y las ayuda a lograr sus metas y sobre todo a no dejarse pisotear. Y en esta vida el mambo se mueve de esta manera. Hay gente que quiere pisar a otra gente, lo sabemos. Sí, hay gente que quiere despacharse con la cuchara grande, lo sabemos. Sabemos quiénes son ustedes y vamos tras de ustedes con nuestro arte. Ese fue un mensaje que les envié a esa gente que atenta contra la educación y contra las artes, que son los, ¿verdad? Eh, eh, son los bienes, ¿verdad? Más preciados que tiene una sociedad para poder echar hacia adelante. Eso es Tengo que decir que lo que son las personas que se dedican a lo que es la enseñanza, a lo que es la educación, definitivamente, y más en lo que es el teatro, porque he tenido la oportunidad de tener diferentes mentores, para mí yo digo, me quito el sombrero frente a ustedes y tienen totalmente mi respeto porque la realidad es una labor que es bien importante para, como dije ahorita, para nuevas generaciones, para nuevas artistas que se levanten para seguir ese mismo camino que ustedes de alguna manera van dejándonos a nosotros para nosotros pues ir detrás de ustedes y poder continuar lo que es trabajar por el teatro y y trabajar por lo que encontrarnos, no solamente que, sino encontrarnos y eso es lo trabajar, mejor. porque eso es lo chévere. Uno no, o sea, el oficio teatral y las artes en general, básicamente uno puede ser mentor de alguien y sí, de repente colaborar juntos, eso es lo más maravilloso. Y yo he tenido la oportunidad sí, de trabajar, incluso trabajar con estudiantes y a mis estudiantes siempre, dentro de lo que es mi labor docente, yo incluía la representación teatral de algún tema que se estaba tratando, así la clase tuviera que ver con otros aspectos del lenguaje, que era la materia que yo enseñaba. El teatro tiene que estar porque ahí entra todo lo que es desenvolverse en el lenguaje y en la vida, porque después vamos a salir al escenario real, hablando ya de metáforas teatrales, el escenario de vida. Y mientras más uno esté preparado para el escenario de vida, mejor. Por eso a mí me preocupa mucho, ¿verdad? Cómo se valoran algunas manifestaciones artísticas en las que uno puede detectar como que tiene áreas de oportunidad, o sea, se pudiera entrenar mejor la gente en algunos ámbitos, quizás musicales, poéticos, líricos. En estos días Farruko hizo un concierto arrepintiéndose. Pues carajo, escribe letras buenas, ¿verdad? Pero bueno, nada, no me voy a meter en esos asuntos porque me pongo nasty. Y después la gente comenta cosas, ¿verdad? Así, tirándote la mala al canal, ¿no? Esto está bien chévere. Pero sí, vamos, preocúpense por el idioma para que vean cómo van a triunfar en la vida. Es que aprendan palabras nuevas, cojan el diccionario y véanlo, no como una herramienta porque la gente a veces dice que el lenguaje es como una especie de opresión. Vamos, ojo con a quienes le están haciendo caso, vamos, usted mismo
Vea cómo, lea poesía, lea novela, lea cuentos, lea ensayo, lea las recetas de los libros de cocina, lea todo, como hacía el Quijote, ¿verdad? Como hacía, ¿verdad? Alonso Quijano, que leía todo. Y también uno de los personajes de los narradores, que es el Quijote de la Mancha, que lo leía todo, y cuando fue al mercado se encontró el manuscrito del Quijote, ahí, Dios mío, la vida es lectura, teatro, pasión, y todo, y fuego. Tengo que decir que dentro de todo lo que nos has platicado en esta noche, que es parte de lo que es tu historia y de quién es Freddy, es esa influencia que definitivamente que lo has mencionado varias veces y tengo que recalcar, lo que es esa influencia que personas, como mencionaste al principio, como son maestros, como son personas importantes en nuestra vida, que yo diría que han creado el Freddy que tenemos Sí, hoy sí, sí, en día y que de alguna manera ha ha creado esa persona que nos está platicando en esta noche. Así que es bien interesante esa influencia, me parece, aparte de todo, sumamente hermoso que lo puedas de alguna manera siempre tener presente. Eso es siempre, siempre. admirable. Como te dije, nada sale de la nada, ex nihilo nihil fit, y somos, ¿verdad? Los otros días yo hice el ejercicio de apuntar en un papel todos los maestros que yo tuve desde escuela elemental hasta universidad. Y fue un ejercicio bonito porque, wow, llené páginas de gente que me enseñó algo, que yo estuve en la clase. Por un lado, apunté gente que yo cogí clase con ellos, y por otro lado apunté gente con quien no cogí clase, pero cuyos valores, cuya amistad, cuyo trabajo me inspiraron. Y yo tenía ahí, wow, páginas y páginas de nombres. Y es muy emotivo, muy lindo, me emocioné y todo, porque es lindo de repente uno hacer ese ejercicio. Fulano, mengano, el profesor tal, esta maestra, todos tuvieron que ver. Sin ellos no estaría, ¿verdad?, completa el panorama que estoy todavía dibujando de mi vida, porque vamos, todavía estoy, ¿verdad?, en este mundo, y pues, y así se sumarán gente. Tú, por ejemplo, en esta conversación, también uno aprende de este tipo de conversación y de esfuerzo y de iniciativa para poder dar a conocer esto, y así sucesivamente, y aprenderé también de mis estudiantes, sobre todo mis estudiantes. Ahí sí que te digo que son montones, y son cientos y cientos de estudiantes con quienes yo he compartido de manera muy desprendida y generosa en el salón de clases, y pues después también aprendí. Pero el ejercicio lo inicié con mis maestros y maestras, y fue muy iluminador, porque empecé a recordar cosas que no los tenía muy presentes, pero cuando vengo a ver, yo digo, mira, con razón, claro que sí. Así que sí, eso es importante tenerlo claro, y siempre destacar esa labor tan importante que es las maestras y los maestros en la vida de formación de nosotros. Es un ejercicio que yo lo voy a hacer esta noche, no me voy a acostar sin hacer ese ejercicio, me parece muy interesante, porque yo creo que de alguna manera uno se va para atrás, se va para el tiempo y uno recuerda cosas que Sí, yo sí, creo sí, que hacen falta siempre, como que recordar esa esencia que hace como uno como ser humano, como persona. Así que ese ejercicio, de Hazlo, verdad, algo bien lindo, muy bello. lo Hay voy a que hacer y les invito a que lo hagan también los demás, porque me sobre parece que es muy todo, interesante. sí, en ocasiones, ¿verdad? Muchos de los maestros de uno quizás, o algunos, ¿verdad?, ya no están en el plano terrenal, pero están ahí, están en uno, y eso es lo bonito. Porque igual te lo puedes encontrar, darte un café con fulano que me dio clase, tal. Hay otros que ya, pues vamos, la vida tiene ese, ¿verdad?, ese downside, pero entonces ahí que uno dice, mira, esta persona, ahora yo tengo una responsabilidad grande. Si me voy a seguir dedicando a esto, pues a brillar como esa persona lo pudo inculcar en mí. Así que, Hablando de personas, tengo que hacer este pequeño paréntesis y recalcar que hay una persona bien importante, yo diría que uno de los mejores artistas que tiene nuestro país, aparte obviamente de ti, Freddy, obviamente, gracias.
que es Carlos Vega, que yo digo que ese, wow, es uno de los duros aquí en Puerto Rico. Este hombre está a otro nivel, así que tenía que mencionarlo, tenía que decir que puso aquí Freddy el mejor, así que tiene ese público y en general todo el público y todos los comentarios y todo lo que se llevó a cabo en esta noche junto con la conversa y junto con los comentarios, pero tenía que recalcar eso porque me parece que es una chulería el poder platicar con artistas y que otros artistas también se conecten y puedan reconocer lo que es la labor de cada uno. Claro, estamos en eso, estamos en lo mismo y nos tenemos que apoyar y básicamente es eso, el arte es para eso, para disfrutarlo, cada cual tiene sus puntos fuertes, sus puntos débiles y ahí es que hay que hacer ese barajeo para ver que uno puede aprender y que uno puede seguir dándole, ¿verdad?, apoyo a lo que es el arte y a todo, a la educación y a la disciplina y al crear un mundo mejor o tratar, empezar a cambiar el mundo, aunque suene casi imposible, pero no, está la voluntad de hacerlo y las satisfacciones que deja. Hay una pregunta por aquí que la hicieron, yo creo que al principio de nuestra conversa, y obviamente no quería interrumpirte, no quería cortarte lo que estabas platicando, pero ya que se dio la oportunidad, quiero hacértela para la conversa, que sea parte de la conversa. Hicieron la pregunta, en los años 80 venían circos a Puerto Rico, ¿fuiste? Te están preguntando que si fuiste, y si la respuesta es sí, ¿influyó esa experiencia en tu visión y propuestas artísticas? Sí, definitivamente. Qué bueno que me recordó, el circo de los hermanos Suárez venía a Puerto Rico, había diferentes circos y también íbamos a circo. Muchos de ellos eran de México. Y a mí algo que me gustó mucho eran los actos de telepatía. Y eso fue también algo que influenció en mi otra faceta como, ¿verdad? Para dedicarme a la magia y a los misterios de la mente. Y esos actos de telepatía me fascinaban muchísimo porque tiene que ver con el dominio del lenguaje. Es casi, ahí es donde la matemática se une con el lenguaje. Y ahí son misterios muy bellos, eso se estudia mucho, eso no es fácil y ha sido muy gratificante poder entrenarme en esa faceta también y esos espectáculos, aparte de todo lo que es el despliegue de habilidades corporales de los trapecistas, de los que doman leones, aunque a veces, ¿verdad?, hay que siempre garantizar el trato digno de las bestias, a los animales, ¿verdad? Pero importante sí, tuvo que ver el circo, la experiencia del circo, específicamente en ese renglón, claro que sí. Y fui a varios de los circos que se presentaban en los terrenos de Gambito. En esa época sí, había mucho, es cierto eso. Qué bueno que me lo recuerda. Me están preguntando por el pollito, el nombre que le hubieras puesto al pollito. Yo no le puse nombre, pero me encariñé con él. Mira, tengo una anécdota bien terrible. Yo le daba, cuando tenía el pollito por el día, pues yo fui a comprar unas galletas para el pollito porque yo pensaba que él debía comer, así que como a las 4 de la tarde más o menos, 5, fui a una máquina de la Yupi, saqué unas galletitas y le di galletitas al pollito para que picoteara. Eso me jodió la mente después que lo maté, porque lo alimenté, no le puse nombre. Yo creo que si hubiese puesto nombre, y no voy a hablar de qué nombre lo hubiese puesto porque eso es una cosa, un episodio que ha pasado, no ponganle nombre a ustedes, quizás sea tema de algún escrito mío autobiográfico en el que seguramente me dedicaré al episodio del pollo, con detalles que quizás no he mencionado aquí hoy, pero que serán iluminadores igual también para que se presenten. Como yo digo, es parte de tu historia, es parte de lo que de alguna manera has creado a través del tiempo y a través de tu trayectoria y es bien interesante. Me gustaría que todavía no se vayan, voy a decir que estamos terminando, pero todavía no se vayan, porque queda lo más interesante y lo más cool y lo más chévere, pero me gustaría, no te jales los pelos, me gustaría que nos platicaras de este 2022. Yo sé que en lo que es el año, pues uno hace diferentes proyectos y diferentes propuestas que llevas a cabo dentro de lo que es un teatro y dentro de todo lo que haces. ¿Algún proyecto, algo que quieras compartir, que se pueda compartir? Porque yo sé que hay cositas que
que todavía pues están ahí escondiditas. Sí, pues han sido unos años muy fuertes para el asunto artístico. El teatro se ha transformado a estas plataformas y poco a poco se está regresando y eso me da mucho gusto. He visto mucho teatro, pero a la misma vez he tenido ciertos proyectos que se detuvieron. Pude hacer teatro en 2020 casi al filo del decreto de encierro, pero estoy, entre otras cosas, desarrollando un personaje. Uno de los personajes que más me gustó representar cuando estuve como estudiante del departamento de drama fue el personaje de Tiresias en Antigua. Y Tiresias es un personaje muy interesante y estoy desarrollando un proyecto que gira en torno a ese personaje, porque ese personaje tiene una historia. Como tiene que ver con adivinación, porque fue adivino, se le fue otorgado el don de la evidencia porque lo dejaron ciego por un malentendido que hubo, ¿verdad? Entre hay diferentes versiones de cómo se quedó ciego, ¿verdad? Se quedó, estaba bañándose esta diosa en el río y la vio y de repente, y también ese personaje fue mujer durante 7 años, o sea, un personaje muy, que toca mucho la base con lo que es el género, que fue de género femenino, después masculino, adivino, y yo es como una de las facetas mías de ahora es el fortune telling, pues me estoy trabajando y estoy en la etapa del research de ese personaje Tiresias, para un proyecto que lleve su nombre, Tiresias, y que sea una especie de monólogo unipersonal. Eso por un lado. Por otro lado, pues sí, estoy sentándome para armar nuevamente mi espectáculo de magia y de misterios, específicamente magia y misterios que tienen que ver con el lenguaje. Así que eso es lo que he estado trabajando y consume mucho tiempo, aparte de todas las cosas que uno hace. Y también, bueno, he estado haciendo cosas que tienen que ver con, pues, grabando ciertas partes en, no sé, anuncios o en televisión también. Son dinámicas diferentes. Yo soy una persona más de teatro, pero sí, también uno lo puede hacer nunca a hacer diferentes trabajos, porque aunque son códigos diferentes y no se trabaja de la misma manera, la esencia es la misma. Comunicar, expresar y es trabajo, y el trabajo es importante, sobre todo en esta época que tan difíciles están las cosas en cuanto a conseguir un trabajo, así que uno tiene que mejorarse cada día más y aprender sobre todo. Eso sí, también estoy regresando a lo que es la música, ya estudiando teoría musical un poco más a fondo, ¿verdad? Los instrumentos que tocaba entender por qué, porque la teoría, tanto en poesía como en literatura, como en todos los aspectos, la teoría es importante. Tú puedes tener mucho talento, pero para que entiendas por qué ese talento sale de esa manera, ahí está la teoría que te dice por qué sale así y qué más puedes hacer. Así que yo creo que es importante el estudio. Así que me paso estudiando y haciendo el bien a través del arte. Qué bueno el poder, de alguna manera, pues saber que nuestros artistas, a mí me encanta que nuestros artistas estén sumamente activos y que hagan arte. Eso es para mí un deleite, el poder ver que mis artistas, que mis boricuas, como yo digo, yo siempre voy a ustedes y siempre los apoyo y me gusta que nos compartas de alguna manera lo que podemos ver de ti, los proyectos que podemos disfrutar de tu presencia como actor, como escritor, bueno, como todo lo que nos has compartido en esta noche. Así que qué brutal el que esté súper activo y que 2022 pues sea un año repleto de muchos proyectos y de muchas cosas interesantes que yo sé que van a surgir, que van a seguir pasando. Así que brutal, me encanta, pero no puedo terminar esta conversa sin ponerte a prueba. Okay. No puedo terminar esta conversa sin hacerte el quiz que nos has demostrado en esta noche que eres una persona muy estudiada, muy inteligente, que sabe, bueno, Trato de ponerme al día, pero sabes he que aprendido, no, y te lo digo porque he aprendido mucho en esta noche de ti, de lo que es el teatro y de lo que es la historia del teatro, que es una parte bien importante y para mí sumamente primordial. Así que te voy a poner a prueba. Son preguntitas
No, no son cositas tan complicadas, no es una tesis, no, o sea, son preguntitas sencillitas. No te Que escucho, a ver, a ver. tienes un ABC, así que puedes escoger y dentro de la respuesta que puedas escoger también tienes la apertura de aportar algo que quieras, que no solamente puedes decir la respuesta, sino también si quieres aportar más, lo puedes hacer. Tienes esa libertad. Así que vamos a buscar las preguntas por aquí. Vamos a ver cuánto sabe Freddy de teatro. Vamos a ver. La primera. ¿En qué zona del escenario está ubicado el proscenio? Tengo las tres respuestas posibles respuestas que pueden ser y él son las siguientes. La zona del escenario más cercana al público, la zona del camerino o la zona de la puerta, la salida. ¿Cuál de las tres? La parte, el borde, vamos, el borde entre el público y el escenario como tal, específicamente si es teatro de proscenio, que está enmarcado, porque puede ser un teatro arena o a tres lados, pero el proscenio es un marquito que delimita así que es la parte más fea. Pero espero haberla sacado bien, ahí yo Sí, claro. La primera, ya llevas una bien, vamos a ver, la próxima. ¿Cuál es el segundo teatro más antiguo de Puerto Rico? El primero es el Teatro Tapia, pero ¿cuál es el segundo? Está el Teatro Yagüez, el Teatro La Perla o el Teatro Arcelay. Ay, ok, el Arcelay no es. Está entre el Yagüez. No. La gente de Ponce me va a. Ay, Dios mío. Bien, el Teatro La Perla. Ay, ay, ponceños, que mucho los quiero. Yo siempre me paso hablando de todo lo que, ¿verdad? Todas las diferencias lingüísticas. Qué bonito, el Teatro La Perla, qué bien. Un teatro muy bonito, ¿verdad? El Teatro La Perla es uno de los mejores teatros que tiene este país, definitivamente. Muy bien. Ok. Ok, sí, vamos. Sí. Ya lo sé, qué bueno, qué bueno. He aprendido que el segundo teatro más antiguo de Puerto Rico es el Teatro La Perla, allá en el país, en la nación de Ponce. ¿Quién fue René Márquez? Es uno de los bueno, yo diría que, bueno, René Márquez es un artista sumamente importante aquí en Puerto Rico, así que fue un cantante, un músico o un escritor. Amigo de Victoria Espinosa, se escribían cartas y todo. Fue un dramaturgo, ¿verdad? Muy importante y también narrador, escritor, pues, incluso escribió hasta poesía. Ujú. Pero no, de repente, una vez un gran maestro mío, Fernando Escobar, me contó, ¿verdad? Esas cuentos que le hace, que se enfocó tanto con su poesía que la recogió y la quemó, la quemó. Y a mí eso me apasiona, porque como a mí me gusta el fuego, y yo me imagino, entonces yo digo, pues, ahora yo estoy escribiendo poesía, imagínate tú que me dio a mí con quemar mi poesía, y digo, no, vaya, no, es que yo ya mejor la compartí. Así que además que sí fue un gran dramaturgo y poetista también, y escribió novelas también, La víspera del hombre, La mirada, ¿sí? Es un icono bien importante aquí en Puerto Rico y que definitivamente el que no conozca quién es René, tienen que, tienen que aprovechar el Wikipedia y aprovechar la internet y buscar Debe información leer de este Purificación en la hombre. calle del Cristo y con el cuento del cual después salió la obra Los Soles Es exactamente. Ok, y la última, ya no te voy a molestar más nada, viste, rápido. Y las has pagado todas. Bueno, el Teatro La Perla. La obra teatral La Casa de Bernarda Alba, que también es una de las obras aquí en Puerto Rico sumamente famosa, fue escrita por Arthur Miller, Federico García Lorca o Shakespeare. Mira, fue escrita por el poeta de cual tú leíste la cita al principio, Ujú. fue Federico García Lorca, ¿verdad? Que era un gran poeta y también un gran dramaturgo, en cuyas obras de teatro había tanta poesía, ¿verdad? Y la Casa de Bernardo fue escrita por Federico García Lorca. Sí. Exactamente. Sacaste A, Bueno, sacaste exacto, A metiendo vuelta plus. ahí,
un 90 ahí, pero ay, no me vas a perdonar la de Ponce, pena. Sí, sí, aprendiste esta Yo noche. aprendí. Yo creo que lo bonito de los exámenes es que uno aprende. Yo aprendí tanto cogiendo exámenes que yo, cuyas respuestas yo no sabía. Después las supe después y dije que bien. Y la vida ha sido así tan cómica que muchas de esas materias yo las terminé enseñando después. De como Wow, no me fue tan bien, yo estaba enseñando después. Qué bueno, qué bonito. las puertas que da la vida, definitivamente. Me parece espectacular y maravilloso, sumamente hermoso toda la plática que hemos tenido en esta noche. De verdad que conocer tu trayectoria, conocer quién es Freddy y todo lo que ha tenido la oportunidad de realizar dentro del arte, de verdad que son de estas conversas que merecen una segunda parte. Así que este Vamos, espacio de Teatro vamos. Aquí en Guardia está más que abierto y eres bienvenido cuando quieras, porque Gracias. estas conversas son maravillosas, espectaculares y son muy interesantes. Que mil Gracias. gracias. A ti es un gran espacio que tienes y que sigan, ¿verdad? Siempre poniendo, ¿verdad?, sus puntos de vista a todas las personas que se dedican al arte. Y a mí me gusta terminar con fuego, así que si me permite, voy a terminar con una llamarada, que no es la novela de Enrique la Guerra, sino con la llamarada. Así que 3, 2, 1. Muy bien. Ya. Eso es el lado pirómano que sigo. Bueno, gracias, Rudy, de verdad, un placer. De Teatro La Vieja Guardia. De verdad que para mí fue un gozo y una maravilla el poder tener esta plática y me gustaría de manera para culminar este conversatorio con broche de oro, a mí me encanta todos los consejos que yo le pido a cada invitado, así que me gustaría que también nos dieras algún consejo a nueva generación que quiera dedicarse a lo que es este mundo maravilloso del teatro y del arte. Un consejo. Vamos, que todo lo que yo he hablado aquí, tú puedes quizás resumirlo en, una palabra: estudien. Estudien todo lo que quieran hacer con excelencia, estudienlo, sáquenle todo el provecho a lo que puedan entender de diferentes perspectivas sobre algo, no se queden nunca con una sola perspectiva, lean sobre todo, aprendan idiomas, que ahora se puede, sobre todo leer algo en el idioma original, es maravilloso. Si usted va a hacer una obra griega, leas el texto en griego, sí, eso yo he podido hacerles muy bello. Busque todo, estudie, pero estudie, sobre todo estudie y sea más inteligente cada día. Nunca para atrás, siempre para adelante. Esa va a ser algo que les va a ayudar muchísimo. Y escriba, estudie, escriba, todo eso, ¿verdad? Procese, input y output. Y ex nihilo nihil fit. De la nada no suele salir nada, así que póngase a hacer. Eso es lo que puedo hacer. De verdad que muchas gracias por ese consejo y nuevamente muchas gracias por todo este rato, por toda esta plática y enseñarnos, mostrarnos tantas cosas maravillosas y definitivamente aprender de ti en esta noche. De verdad que ha sido maravilloso. Así que mil gracias, Freddy. Mil gracias. No, quiero escucharte. Los closing credits. Mientras ustedes tengan música de fondo. De verdad que muchas gracias, Freddy, muchas gracias a todos los que se conectaron, a todos los que comentaron. De verdad que hoy tuvimos un corillo bien interesante ahí, súper conectado y súper pendiente a toda esta plática junto con Freddy. Así que gracias siempre por el apoyo y seguimos en este espacio de Teatro La Vieja Guardia por ahí para abajo. Mientras sigan apareciendo artistas como este caballero, este espacio va a seguir vigente. Así que muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Bye. Eso. Gracias, gracias. Bye bye.